Si quieres ser un gran científico, no puedes creer en Dios. Y si crees en Dios siendo un profesional, te vas a ver con poca credibilidad porque eso, mira, no va aquí en la ciencia. Este tipo de afirmaciones y pensamientos son cosas que aún la gente cree y lo peor es que lo expresa en pleno año 2026. ¿Qué estamos en las cavernas o qué? Hola, hola, yo soy Maquia Salinas, bióloga, y sean bienvenidos una vez más a un capítulo de este hermoso podcast Homo Sapiens, un podcast de ciencia. Ya es el capítulo número 3, me emociona bastante, nunca habíamos llegado tan lejos, pero sí, y también el tema de ahorita me emociona bastante porque es un tema en el que tengo bastante experiencia. La ciencia y la religión es algo que está como bastante peleado, no sé por qué, pero las personas creen que estos dos mundos no pueden coexistir dentro de una misma persona. Y yo tengo bastantes experiencias porque soy una persona religiosa y creyente en Dios, pertenezco a la Iglesia de la Luz del Mundo y también estudié una carrera de ciencias, estudié biología. Entonces, en esta carrera se tocan temas bastante sensibles para la comunidad religiosa, como lo puede ser las teorías del origen del universo, de la vida, la evolución, y también para los científicos ya en este mundo, que una persona entre creyendo en Dios a la carrera es alterador, pero salir de la carrera también creyendo en Dios, te dicen, bueno, tú no aprendiste nada, ¿o qué? Eso fue lo que nos dijo el director en la primer plática que tuvimos al entrar a la escuela. Fue de una reunión virtual de iniciación o de bienvenida, algo así, porque nos tocó ser una generación COVID. Los primeros 2 años de la carrera más o menos fueron virtuales. Oigan, no manches, fue bastante difícil porque los cursos propedéuticos de la carrera de biología son maravillosos porque te llevan a acampar desde las primeras semanas. No tanto como, sí, acampar para una convivencia, no. Son prácticas de campo para que te des cuenta si te va a gustar la carrera, porque en la carrera vas a tener que llegar esta materia y estas experiencias. Entonces ahí como que te curten un poco. Además que es muy emocionante acampar y todo ese rollo, si te gusta, obvio. Muchos sufren y se arrepienten y ya no quieren. Pero bueno, no nos tocó todo esto porque fue virtual. Nuestros cursos propedéuticos estaban en línea. Y llega el director, que es un doctor biólogo, y empieza a dar su plática, ¿no? A ver acá. Y al final dice, y no los quiero escuchar en su discurso de titulación o de graduación o que escriban en su tesis. Gracias a Dios, bueno, que ustedes no aprendieron nada en 4 años estudiando biología y todavía creen en Dios. Y hubo así como un silencio pues en la sala virtual, ¿no? Ningún micrófono abierto. Y yo sí dije, perdónenme, pero aquí tengo que opinar, porque no siento que, yo no creía que fuera algo que tuviera que estar mencionando en ese momento el doctor, porque para empezar, mira, en México somos completamente libres de ejercer la religión que se te dé la gana. Y luego está la situación de que en nuestro país la educación debe de ser laica. No tendrías por qué tú estar interfiriendo, y menos como una autoridad superior en la institución, en la fe de las personas. No nos metimos a una iglesia, a un colegio católico o judío o de cualquier otra. No estamos aquí para hablar de eso, pero él osó utilizar su autoridad para poder meter este pensamiento inmediatamente en las mentes de los saltamontes de la biología, que éramos unos pequeñitos todavía, porque mira, si tú escuchas a alguien que es un grande en su área, era ictiólogo, yo ya que quemando todo el mundo, ¿no? No, o sea, súper chido el doc, ¿no? Punto y aparte, muy profesional, muy buena persona, pero este punto nada más como que, pues no iba, ¿no? Tú como autoridad, al decir esto, estás metiéndole en la cabeza a las personas, a los jóvenes, que no tienen por qué creer en algo si vas a estudiar una ciencia, cuando eso es un pensamiento ya tan antiguo, no sé, como muy retrógrada, muy
corto de visión, muy cerrados de mente. Y no sé por qué, si la historia de la ciencia y del mundo nos ha enseñado todo lo contrario. Grandísimos personajes que han aportado muchísimo más que tú al mundo y a la ciencia fueron científicos extraordinarios y además creyentes en una deidad, deja tú alguna religión, en un Dios o en Dios. Por ejemplo, Isaac Newton, Gregor Mendel, el padre de la genética, hizo sus experimentos en un monasterio. También el creador de la teoría del origen del universo, del Big Bang, fue un sacerdote católico y al mismo tiempo un físico teórico. O sea, hay claros ejemplos de que estos dos mundos pueden coexistir perfectamente y no tienen por qué involucrarse ni interferir uno con el otro. George Lemaitre, no sé si se pronuncia bien así, combinó de una forma brillante su vocación religiosa y su mente científica. Y para él la ciencia y la fe eran caminos diferentes que no tenían por qué conflictuarse dentro de ti. Y yo digo que incluso aporta cuando eres una persona multifacética y hay muchos temas en tu mente, no te casas con una sola cosa y no te das chance de experimentar y pensar más, pues como que no llegas a nada, ¿no? Pero si tu mente va por todos lados y mezclas conocimientos, da a más aportaciones, ¿no? No sé si me dé a entender. George Lemaitre frenó al Papa porque ya te dije, empezó a decir públicamente que esta teoría respaldaba científicamente el Fiat Lux, que es decir, la creación divina del Génesis. Lemaitre intervino personalmente y aconsejó al Papa que dejara de mezclar la cosmología con la teología, argumentando que la ciencia es provisional y que la fe no depende de un modelo matemático. O sea, sabio el viejo. Le dijo, oiga, no hay que mezclar esto, porque sí, o sea, para empezar, yo creo que las personas no creyentes en Dios y que están en un área científica, no tendría por qué molestarte que otra persona sea creyente en Dios y también un científico, y ni que quieras hacer creer a todo el mundo lo que tú piensas y crees, porque la ciencia y la religión se miden de maneras diferentes. La religión se basa en la fe y el creer en un ser divino, y la ciencia se rige a través del método científico, es la comprobación de las cosas. Entonces, estas dos cosas no hablan de lo mismo. No tendríamos por qué nosotros estar pensando que una persona religiosa no puede estudiar ciencia y que la ciencia, también esto va para las personas religiosas que piensan que la ciencia es del diablo, no tiene por qué afectar tu fe. Y si te llega a afectar, y por eso no investigas y no quieres saber nada de lo que dicen las teorías porque te da miedo que vaya a mover tu fe, pues tan firme no estás, porque yo digo que ya empiezas a ser un fanático cuando se te cierra el mundo y no quieres voltear a ver nada más porque te da miedo saber más y que ese conocimiento te pueda mover de tu fe. A mí eso no me da miedo. Yo estoy muy convencida de lo que creo y no me da para nada miedo ni temor preguntar, investigar, indagar, porque yo sé en lo que estoy creyendo, ¿me entiendes? Y si una persona se limita y no quiere escuchar ni siquiera hablar de las teorías de la evolución, no, cruz, que se vea al diablo y ver a Jesús, porque eso es del diablo, pues estás un poquito mal, ¿ok? Porque tanto en tu religión como en la ciencia, todo se puede investigar y preguntar, y el cuestionar no es una cuestión de herejía ni rebeldía, simplemente de curiosidad. El ser humano está hecho para eso, para preguntarse todo, y si en donde estás no te pueden responder todo, pues ahí cuestiónate un poquito tú, ¿no? Vete a donde más te convenza. Pero ese es punto y aparte, ¿no? No vamos a ponernos a dar clases o predicaciones. Y a ver, te voy a decir algo que a lo mejor te hace pensar que estoy del lado de las personas no creyentes, pero no es así. Simplemente que yo digo que los ateos o agnósticos, ellos tienen un punto del por qué pueden llegar a tratar a las personas religiosas de una manera despectiva y como personas ignorantes
necias, fanáticas, porque muchas veces las personas religiosas actúan desde un punto de la ignorancia, y no lo digo, esta palabra la voy a utilizar muchísimo y no es de una manera despreciativa, lo repito, todos somos ignorantes, simplemente en diferentes áreas, pero las personas que son religiosas hablan desde una ignorancia justificada en su fe y en la Biblia o como se les haya enseñado, eh, porque viven desde el desconocimiento y en una burbuja en donde se les enseñó a no cuestionar y a no pensar siquiera en algo que no esté escrito en la Biblia, ¿ok? Y que hablan desde esta manera y dejan mal a toda la demás comunidad que puede llegar a ser religiosa, porque no todos somos así, ¿ok? Una vez le pregunté a una persona, ¿y cuál de las teorías del origen de la vida tú crees que te convence más? No, eso no. Nosotros nada más creemos que Dios lo hizo. Y yo le pregunté, pero ¿cómo? No sé, ni nos debemos de andar preguntando eso. Y yo así de, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que no nos debemos de preguntar eso, Dios mío? Y mira, yo creo algo bien particular, y creo que muchísimas personas lo pueden creer, es que la ciencia explica, y las teorías del origen de la vida y del universo y de la evolución explican el cómo sucedieron las cosas, independientemente de quién las creó. ¿Me entiendes? La ciencia te va a dar como que desmenuzado el paso a paso de cómo funciona el mundo y la vida, sin tocar tu creencia. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, yo creo que Dios creó todo, pero eso no quiere decir que estoy negando la existencia del Big Bang o negando la teoría físico-química o la panspermia, porque todas estas teorías no están mencionando a Dios, no están mencionando ni siquiera o negando la existencia de un ser divino, porque no les toca a ellas hacer esto. Están hablando de ciencia, método científico, comprobaciones. Ya lo dijimos hace un rato, la religión, tu creencia, se mide a través de la fe. Y a ver, esto va para las personas religiosas como yo. Existe una teoría que más bien es una hipótesis, porque las teorías tienen que ser comprobables, ¿no? Pero bueno, eso es punto y aparte. Se dice teoría y se considera en la ciencia porque es algo que es como un registro muy antiguo de lo que las personas han creído por mucho tiempo, que es la teoría del creacionismo, que es la que dice que Dios formó todo. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No importa. Nada. Nada más dice que Dios creó todo. Y la evidencia que hay o el cómo se desarrolla esta teoría está en la Biblia, ¿no? En el Génesis. Al principio de los tiempos, Dios creó todo, la tierra estaba revuelta, bla, 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 bla. Y si no, está perfecto, crees en esta. Pero en la escuela, cuando nos dieron este tema, empezaron a decir, el maestro acá, se ensañan con las personas que saben que son religiosas. Y más porque yo iba a la escuela con falda larga, era como de, jeje, a ti te vamos a atacar, te vamos a molestar. Y yo así de, ¿qué onda? Pues si me estás enseñando un tema, no tienes por qué estarte metiendo conmigo, ¿quieres pelear? Pero bueno, así como Marijos, que cree en la teoría del creacionismo. Y yo al principio dije, pues sí, yo creo que Dios creó las cosas. Y eso no tendría por qué interferir en absolutamente nada. Pero bueno, después me di cuenta que esta teoría negaba rotundamente todas las demás teorías, que era como de, pues lo que decíamos al principio, no te preguntes absolutamente nada más, solo puedes creer en esto y se acabó. Y yo dije, no. Ahí se me ocurrió a mí crear una teoría que se llamará, no sé, teocientífica o mixta, en la que te permitas tú como ser creyente en un ser divino, también estar de acuerdo con lo que dice la ciencia, porque es lo que soy una persona bióloga y que también va a una iglesia y que cree en Dios, pero eso no quita que ni le resta importancia a la información tangible y real que hay, que está demostrada en la ciencia. ¿Me entiendes? Es como soy ambas, maestro, soy ambas, no quiero ser una sola, no quiero
ser una científica atea o agnóstica, ni una creyente religiosa, pues fanática e ignorante de todo lo demás. Yo soy capaz de mezclar estos dos conocimientos, así como Aristóteles, perdón, así como Isaac Newton, así como Mendel. Soy ambas. No tienes por qué clasificarme ni categorizarme en una sola. Perdón si me exalté un poco porque te digo que he tenido varias experiencias alrededor de estos dos temas y al vivir en estos dos mundos, que de verdad siento que mi misión en la vida es lograr que la comunidad religiosa no le tenga miedo a la ciencia, ¿ok? Que las teorías del origen de la vida no te van a llevar al infierno, que las teorías de la evolución no están diciendo no sé, herejías y negando también la existencia de Dios, para nada. Yo, mira, mi perspectiva como persona religiosa y también bióloga es: la ciencia te está explicando las maravillas de la creación. Es una manera en la que tú puedes entender humanamente el cómo funciona todo el mundo a lo largo de toda la historia de la vida y de nuestro planeta. Es algo simplemente maravilloso. Y muchas personas se justifican con la teoría de la evolución y del origen de la vida, del cómo se creó el ser humano, ¿no? Y que decir que hubo otras especies humanas es como de nada. Eso no lo narra la Biblia. Y si no lo narra la Biblia, no lo puedo creer. Oye, ¿la Biblia te habla de dinosaurios? No los menciona. Sin embargo, hay evidencia de que existieron. A ver, ¿la Biblia te habla sobre los osos perezosos? No, tampoco. Entonces no lo puedo creer. No sé si me da a entender. No quiero ser grosera, sino que es algo contradictorio. No todo lo que existió en el mundo y a lo largo de la historia del planeta, que es grandísima, que tiene 4.500 millones de años nuestro planeta, está narrado en la Biblia, porque la Biblia se trata de otra cosa. Está hablando de la salvación y de la vida eterna, no del cómo funciona el mundo, ¿no? Que muchas cosas, por cierto, están en la Biblia. Muchas teorías del origen de la vida, la panspermia, la fisicoquímica, el Big Bang, todo eso, muchas cosas coinciden con lo que se narra en la Biblia. Simplemente hay que saberla leer, y cuando la lees simplemente como religioso, no lo entiendes porque no tienes el contexto de lo que dice la ciencia. Y cuando lo lees como científico, ateo o agnóstico, no puedes coincidir y decir: oigan, la Biblia tiene razón, porque no la has tocado. Y cuando tienes estos dos mundos, te das cuenta de que se parecen, ¿ok? De que no hay pleito y de que una es mejor sin la otra. No. Ahora, te voy a decir que muchísimas teorías científicas en temas sobre el origen del universo, de la vida y de las especies coinciden con narraciones que hay en la Biblia, ¿ok? Muchas, de verdad que investígalas. Yo te las quiero tratar de explicar, pero siento que es bastante complejo. Si quieres escuchar estas coincidencias, dímelo y te lo platico más preparado, porque pues sí está como que complicado y tienes que estar interesado en estas coincidencias para pues ponerles atención y no creas que son puras mafufadas. Te menciono una así bien rápida, que siento que es la que más como que se parece, que es que la de fisicoquímica dice que el mundo primitivo estaba de una manera bastante desordenado y no había como que formas de vida, porque al principio pues no había como que luz, porque todo estaba lleno de nubes y humos y gases que estaba produciendo la tierra. El mar estaba muy caliente, todo estaba catastrófico para la vida. Lo dice así esta teoría. ¿Y qué dice la Biblia al principio? Que todo estaba en caos. Las luces con la luz, con la oscuridad, las tinieblas con la no sé qué. Todo esto coincide con lo que está narrando al principio la teoría del origen de la vida, de la fisicoquímica. Y es algo bien curioso, que muchas cosas coinciden. Cuando se descubrió que la Tierra era redonda, en la Biblia, sabemos que es un libro muy antiguo, ya se había mencionado hace muchísimo tiempo.
pero hasta que se comprobó científicamente, pues lo dieron como un hecho, ¿no? Y así muchísimos puntos. También cuando se llega a hablar de la biogeografía y de cómo se dispersaron las especies y se empezaron a generar diferentes, se menciona el arca de Noé, porque es un punto bastante importante e interesante de platicar, porque tiene mucha relevancia en estos temas. O sea, se involucra mucho, mucho, aunque la religión, perdón, aunque la educación en México y en muchos países es laica, cuando se trata de biología se menciona bastante todo lo que tiene que ver con la Biblia y sobre todo en la creación, ¿no? El Génesis y todo ese tipo de cosas. Está bastante interesante, de verdad que las ciencias son una carrera que son para todos, de verdad que cualquier persona la puede estudiar, cualquier persona curiosa y que no tenga miedo. Es algo que yo creo que hay que tener bien en cuenta. Y no sé, siento que el propósito de esto es poder abrir un panorama más a las personas que pueden, pues que son religiosas o que piensan que una persona religiosa no es capaz de estudiar una ciencia. Claro que sí, somos muy capaces. Que no te dé miedo demostrar quién eres y en lo que crees. Tú firme, porque no tiene por qué importarle a nadie pues lo que haces con tu vida y en lo que decides creer. Y es una manera de discriminación hacia las personas el pues menospreciar a alguien por sus creencias. ¿En qué siglo estamos, Dios mío? Sí, no tienes por qué dejar de creer en lo que quieras creer simplemente porque vas a estudiar biología, física, química o cualquier otra ciencia. Puedes ser perfectamente un profesional de muy buena calidad y creer en lo que quieras. De creer en Dios, de creer en una piña, no sé, no se me ocurrió otra cosa. Y el no creer en algo no te va a hacer una persona superior. Y debes de entender que si no crees en algo, hay personas que sí, y no pasa nada. ¿A ti qué? Ojalá este capítulo te haya entretenido bastante y hayas aprendido algo. No sé, dime tú, ¿crees en algo? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Newton o en Darwin? No sé, ¿cómo te consideras? ¿Una persona que es tolerante con las creencias de los demás o intolerante? También se vale. No, no es cierto, no se vale. No se vale ser intolerante. Bueno, si eres una persona intolerante internamente, pero actúas de una manera educada como se debe en la sociedad, chido, ¿no? Cada quien sus problemas internos, pero ante la sociedad debemos de ser, pues, humanos, no tanto por la sociedad, sino como seres coexistentes y de la misma especie. Hay que ser amables entre nosotros y más entre los científicos y los no científicos también. Nos vemos en el próximo capítulo y no olvides suscribirte a este canal, por favor, please, hazlo por mí. También deja un like, un comentario si quieres y nos vemos en el próximo capítulo. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Y ya te dije que nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye.